Alhamdulillah. Bien, Dido. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, queridos hermanos. Estamos comenzando el mes de Muharram, comenzando el año 1443 de la Égira lunar. Y en estos días también son los días de reflexión, son los días en donde se recuerda el martirio del Imam al-Hussein, alayhi salam. Son los días en donde se recuerda el combate contra todo tipo de injusticia, contra la falsedad, contra todo aquello que no sea el camino recto y que se quiera imponer entre los hombres, que se quiera imponer entre los creyentes. Todo lo que sea la corrupción, todo lo que sea la desigualdad, todo lo que sea la mala utilización del Islam. Y es por todo eso por lo que se levantó el Imam al-Hussein alayhi salam, porque aquellas personas que se hacían llamar Amirul Mu'minin, que se hacían llamar los príncipes de los creyentes, y los líderes del Islam, y los Khalifatullah, los representantes de Dios en la tierra, realmente cometían pecados abiertamente, por lo cual la gente, si esto continuaba, si las acciones que hacía, por ejemplo, Yazid continuaban entre los líderes islámicos tan abiertamente, tanta corrupción, la misma gente después ¿a quién le iba a echar la culpa? No le iba a echar la culpa al gobernante, sino le iba a echar la culpa al Islam. Iban a pensar que el Islam era algo opresor o algo, digamos, corrupto. Entonces, por eso el Imam al-Hussein sacrificó su vida para salvar prácticamente el Islam. Así que damos, antes de empezar la clase, las condolencias al imam de la época, inshallah, y a todos los creyentes y las creyentes seguidores de Ahlul especialmente. Bueno, continuamos con la aleya número 6 de Suratul Adiyat, los corceles. Y la aleya número 6 dice: Innal insana li rabbihi lakanud. Muy bien. ¿Qué significa esta aleya? Que el hombre es ingrato con su Señor. La aleya número 6. Ahí está. Innal insana li rabbihi lakanud. Que el hombre es en verdad desagradecido con su Señor. Muy bien. Entonces, ¿de quién está hablando? Está hablando del ser humano, pero del ser humano al que no le ha sido beneficioso, o mejor dicho, siempre es beneficioso, pero que no ha aprovechado la luz del yaqín, la luz de la certeza que emana de todas las enseñanzas de los profetas, con ellos sea la paz. Y que, por supuesto, por causa de su propio nafes, por causa de su propio ego, por causa de adorarse a sí mismo, el hombre va a caer en sus bajos instintos, va a caer en la rebeldía, va a caer en la concupiscencia, y entonces el hombre se va a volver también ingrato. Es decir, quien no puede ver la grandeza de las cosas que Dios nos da en nuestra vida, ya por el hecho de no poder verlas, ya es una persona ingrata. Aunque la persona no agradezca, ya el hecho de no reflexionar siquiera en que todo lo que obtiene, lo obtiene de Dios, que realmente nosotros estamos sustentados por Dios. Y que tenemos que, como siempre decimos, ver el vaso lleno, no el vaso vacío, no ver las carencias que tenemos, sino ver aquello que Dios nos ha otorgado, ya sea en cuanto a salud, en cuanto a hijos, en cuanto a dinero, a sustento, etcétera, etcétera. Siempre el ser humano se vuelve ingrato cuando empieza a mirar lo que no tiene y a sufrir por lo que no tiene. Y no ve lo que Dios le dio, entonces al no poder verlo no lo puede disfrutar. Entonces el hombre evidentemente se vuelve ingrato. Y también se vuelve avaro. El hombre se vuelve avaro cuando no ata su sustento, el sustento a nivel general, no solamente de las cosas materiales, cuando no ata y no conecta su sustento a su sentimiento. Entonces, ¿qué es lo que va
a desembocar, o en qué va a desembocar todo esto, va a desembocar en que sea ingrato con su Señor, no lo reconoce, no reconoce el Khair que viene de Dios para él. Tenemos que tener mucho cuidado. En este caso, trae el término Kanud. La Kanud, como vimos al final, Kanud es denominar una tierra estéril, una tierra que no da sus frutos. Entonces, ¿por qué compara a la tierra estéril? Porque el hombre desagradecido, el hombre avaro, el hombre que no puede, no es incapaz de ser feliz, incluso viendo aquello que tiene y valorándolo porque viene parte de Dios, entonces es como una tierra estéril. El hombre no produce nada. El hombre no produce tampoco amor, no produce agradecimiento, no produce en sus hijos, en sus padres, en su familia, tampoco el amor a Dios. Y digamos que su familia misma aprenda a valorar las cosas que vienen de Dios. Entonces es una persona estéril. Tampoco sus acciones se desarrollan ni dan frutos, porque una acción que no es agradecida por Dios y una merced que no es agradecida no aumenta tampoco. Entonces, por eso una de las interpretaciones es de esta palabra Kanud, que significa una tierra estéril. Entonces también se aplica a un hombre que es de esta manera, que es avaro, que es desagradecido. Muy bien. Entonces aquí cuenta el exégeta que Abul Futuh Razi dice, ha elaborado 15 interpretaciones para esta palabra. La mayoría resultan, dice, una derivación de los dos vocablos originales, es decir, la ingratitud y la avaricia. Entonces, de algunas de ellas vamos a decir, Kanud determina a una persona que enumera detalladamente sus problemas y tribulaciones, olvidando las mercedes y las gracias de Dios. Son esas personas que siempre están viendo el vaso vacío, como dijimos antes, son esas personas que siempre están reflexionando en aquello que no tienen, siempre están reflexionando o pensando o contando sus problemas. Nunca van a ver situaciones buenas o lindas, no pueden reparar en eso porque están enceguecidos en lo que a ellos les incomoda. Prácticamente se puede decir que tienen una forma de vida. Hay mucha gente que es así, lamentablemente, y que su vida se vuelve muy amarga, porque nosotros cuando a veces tenemos desgracias, todo el mundo tiene desgracias, tiene pruebas en este mundo es un mundo difícil, un mundo de limitaciones, pero nosotros tenemos muchas mercedes de parte de Dios. Ya el hecho de poder estar hablando yo ahora es una merced de Dios. El hecho de poder estar respirando, el hecho de haber comido una comida al mediodía y haberme alimentado, el hecho de tener los hijos con salud, el hecho de un montón de cosas, cada cosa que tenemos. Hasta una persona puede estar postrada en una cama, pero puede decir alhamdulillah que todavía estoy vivo y todavía puedo, por ejemplo, hacer buenos actos, buenas obras, arrepentir. Todo es una merced. Hasta el último suspiro de vida es una merced. Como, por ejemplo, el profeta Ayub, alayhi salam, el profeta Job, que Dios lo probó con muchas dificultades. Y hasta lo último, cuando ya él tenía lepra y ya se caían los pedazos de carne de su cara, él pedía que Dios le mantenga la lengua todavía intacta, porque él decía que con la lengua él podía decir alhamdulillah, subhanallah, Allah. Entonces él quería glorificar a Allah, mantener esa lengua firme para poder decir estas palabras y adorar a Dios. Él veía una merced en eso, a pesar de que había perdido todo lo que tenía, incluso su salud, incluso su físico casi. Entonces, lo contrario es esto, Kanud, estas personas que al revés, se ahogan en sus problemas y no pueden ver un escape porque no conectan su vida con Dios, que es la fuente del infierno. Muy bien. Otra de las interpretaciones que se hace aquí es que es aquel que consume las mercedes divinas, privando de ello a su prójimo. Es decir, aquellos que se abusan, son avaros, se abusan de las mercedes. Quieren todo para ellos. Por ejemplo, si ven un río y lo pueden desviar y llevar el río para su propia quinta o para sus propias tierras, como hacen algunos ricos, por ejemplo, en Argentina pasó,
Entonces, un río que es una bendición para todo el mundo, lo va a desviar y se lo va a llevar para su propio terreno. Bueno, esos son también de estas personas que consumen de más, digamos, ya que las mercedes divinas privan a los demás. El profeta preguntó, dice, ¿saben quién es el ingrato y el avaro? Entonces le respondieron, Dios y su enviado saben más. Entonces él dijo la palabra canud. Dice, es aquel que come solo, no da limosna para nadie. Y también dice, golpea a su criado, golpea a su sirviente. En otra de las interpretaciones es que es aquel que no es solidario cuando sus compañeros tienen dificultades. Entonces, generalmente son personas que cuando ellos mismos están con dificultades, siempre esperan del otro y siempre reclaman al otro, reclaman al amigo, reclaman al compañero que lo ayuden y que lo saquen de las dificultades. Pero cuando es al revés, cuando los compañeros, los amigos están en dificultades, ellos miran para otro lado. Otra de estas 15 interpretaciones, que no tenemos 15, algunas solamente, dice que es aquel que tiene muy poca bondad, no es capaz en su corazón de tener bondad y empatía. Hay mucha gente, lamentablemente, que sí. Que, por ejemplo, cuando ve un problema en la calle, cuando ve que alguien está, no sé, pidiendo dinero porque realmente no tiene para comer, miran para otro lado. Muy bien, otro de los significados que se le da a esta palabra, dice, es aquel que va a ser un obstáculo de las gracias y de las, digamos, de las mercedes para con los demás. Es decir, va a privar a los demás de que les lleguen las mercedes. Dice, y que no tienen paciencia, sobre todo cuando llega una adversidad para ellos. Entonces, también algo parecido, ellos toman de las mercedes de los demás, no agradecen las gracias de Dios, y también cuando viene una adversidad, pierden la paciencia rápidamente. Sabemos que la paciencia es una de las características del creyente. Entonces, la persona cuando pierde la paciencia con facilidad es porque tiene un problema y debe ver qué hay en su interior y por qué pierde la paciencia. Otra es que es aquel que consume las gracias divinas mientras que está desobedeciendo al Creador. Entonces son personas que sí se benefician del aire, del agua, de la salud, de la juventud, y son conscientes de que vienen de parte de Dios, pero ellos desobedecen, siguen su propio nafes. Entonces, podemos decir que de alguna manera engordan su nafes, engordan su ego con aquello que Dios otorga, y además, a causa de engordar su ego, no siguen a otro que no sea su ego. Entonces desobedecen a sus. Otra de las palabras es quien niega las mercedes divinas. ¿Qué significa quien niega las mercedes divinas? Significan esas personas que creen que todo lo que hacen y les sale bien es a causa de su esfuerzo y nada más. Hay mucha gente que es así, hay que tener cuidado con eso. Por ejemplo, la gente que cuando dice, esto lo gané yo trabajando con el esfuerzo de mi inteligencia, de mi físico, de lo que sea, ¿no? Sí, es verdad, uno pone su parte, pero está después la parte de Dios, que es la más importante. ¿Cuánta gente hay a veces que siendo muy exitosos o siendo muy preparados en alguno de los campos, no pueden hacer, digamos, o desarrollar lo que saben y trabajar, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, trabajar de aquello en donde realmente tienen talento. Entonces, cuando uno tiene la oportunidad de trabajar en aquello que tiene talento, o por ejemplo, beneficiarse de las cosas que pueden, ¿cómo se dice? Bien. Otra de las interpretaciones es
A ver. No, esta era la última. Muy bien. Entonces, en realidad todos, si vamos a hacer un resumen, podemos decir que todo va a coincidir en que esta palabra canud significa la ingratitud y la avaricia. Muy bien. Entonces, la aleya dice, innal insana y rabbihi lakanud. Por cierto que el hombre, ciertamente que el ser humano, el hombre. Entonces, este vocablo insan, ¿qué significa? El insan es el ser humano, pero el insan significa el olvidadizo, aquel que se olvida también de las mercedes de Dios, aquel que se olvida su lugar en la creación, aquel que se olvida que es un ave, que es un siervo de Dios. Muy importante eso, el hombre no debe olvidar. También Dios por algo nos pone un programa, como el que nos pone, un programa de vida, como es por ejemplo el rezar 5 veces por día, el ayunar en el mes de Ramadán, hacernos la ablución. La ablución a uno lo despierta realmente, el letargo, ¿no? Todo esto, ¿por qué? Porque Dios siempre nos está recordando que Él es Rabbal Alamin y que nosotros somos los makhluqin, los creados. También que somos los ibadullah, los siervos de Dios. Y Él es el Señor. Muy bien. Entonces, aquí, cuando está utilizando la palabra insan, podemos decir también que no habla de todos los seres humanos, ¿sí? En esta parte. Cuando dice innal insana li rabbihi lakanud, no está hablando de todos los seres humanos en general, sino de quienes, de los que tienen esta característica de ser de esta forma. Porque el ser humano a nivel general no es de esta forma, no es ingrato, el ser humano no es avaro, hay gente que es generosa, hay gente que es creyente, hay gente... Entonces cuando acá dice innal insana, está hablando de esta gente que son de esta forma, ¿sí? Muy bien. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. Y por cierto, él mismo es testigo de ello. El ser humano entonces conoce este interior. Jamás va a poder ocultar las cualidades de Allah subhanahu wa ta'ala y de su conciencia, ya sea que lo reconozca o no. Entonces, cuando dice innahu, no se refiere al hombre, sino que es Dios. Se está refiriendo a él. Por cierto que él, ala dhalika shay. Aquí no se está refiriendo al ser humano, sino que cuando dice wa'innahu está haciendo referencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, es como si dijera que él, Dios, es testigo de la ingratitud del hombre. Ahora, si vamos a ver las aleyas previas, también vamos a ver que los pronombres que se utilizan van a señalar al hombre. Entonces, si bien algunos intérpretes tienen esta opinión de que se refiere a Dios, también puede ser que se esté refiriendo al mismo ser humano. Él mismo va a ser testigo de Dios. Otra versión señala que el testimonio del hombre, o que esto es el testimonio del hombre respecto a los propios pecados en el Yawm al-Qiyamah. Entonces sabemos que muchos versículos también hablan del tema, hablan de que el hombre va a ser testigo, incluso el hombre mismo va a desmentir sus pecados y que los mismos miembros de su cuerpo, los mismos lugares donde hacía los pecados, por una razón que es que el hombre hasta último momento siempre quiere ocultar, ¿sí?, sus acciones. Entonces, los mismos lugares, los mismos órganos del cuerpo, todos van a dar testimonio. Como dice ahí, van a ser también shahid o shuhada, van a ser testigos de lo que hemos hecho y van a dar testimonio de lo que hemos hecho. Eso es muy famoso. Entonces, el día del juicio,
No sé si alguna vez ustedes se preguntaron si Allah subhanahu wa ta'ala es conocedor de todas las cosas, si Dios Todopoderoso está bien informado de cada cosa, ¿por qué necesita Dios de los ángeles que anotan las cosas? Por ejemplo, ¿vieron? Tenemos ángeles que anotan nuestras obras pías, tenemos ángeles que anotan nuestras obras, nuestros pecados. ¿Acaso Dios necesita tener ángeles que vayan, miren, observen, anoten, tomen nota? No. En realidad, Dios no necesita de nada. Dios es el Alim, el que todo lo conoce y no necesita de nada. Es el ser humano el que por desmentidor va a negar todo lo que hace. Entonces ahí vienen los testigos. Los testigos de cada acción que nosotros hacemos y en el día del juicio final, entonces van a empezar a dar testimonio. Los lugares, como dije, los órganos, por ejemplo, los dedos de las manos. Si una persona robó y va a negar que robó, los dedos de la mano misma van a dar testimonio y van a decir, no, vos me hiciste agarrar algo que era ilícito y lo guardaste en tu bolsillo, y bueno, etc. Esa es una interpretación, aunque esta interpretación, según el autor de la exégesis, dice no es válida. Dice, porque en esta ley ya, dice, esta palabra dice que encierra un contenido muy amplio. Entonces incluye el testimonio del hombre en cuanto a su ingratitud y avaricia en este mundo. Entonces, puede ser sus pecados, puede ser su misma avaricia, puede ser su misma ingratitud para con las mercedes divinas. No necesariamente tienen que ser los pecados. Como también no necesariamente tienen que ser los pecados de otras personas. También eso puede ser. Entonces, dice, a veces la persona es incapaz de reconocerse a sí mismo. Dice, o en otras palabras, engaña su propia conciencia. Entonces dice, Shaitán embellece y adorna sus cualidades reprochables, no obstante la ingratitud y la avaricia son tan evidentes que no les es posible cubrirlas ni engañar a su propia conciencia. Muchas veces pasa esto, que algunas veces nosotros mismos, siendo conscientes de algún pecado, disfrazamos de alguna forma o nos autoengañamos y embellecemos ese pecado, o lo minimizamos, ¿sí? Pero la ingratitud, la avaricia es más difícil. Sobre todo en el interior de la persona. Porque a veces algunos se justifican, ¿no? Algunos pecados los podemos llegar a justificar, pero la ingratitud no se puede. No se puede decir. Si uno realmente es ingrato con Dios, no hay forma de decir, bueno, yo soy ingrato por tal y cual cosa. Yo soy ingrato porque es una merced recibida, por lo tanto hay que agradecerla, no hay otra. Yo soy avaro porque temo a la pobreza. Yo soy avaro o yo robo porque no tengo dinero. Vieron, mucha gente justifica eso. Pero una persona que dice yo soy ingrato, ¿por qué es ingrato? Es ingrato porque realmente no reconoce la grandeza de Dios y que depende todo de Dios. Entonces, una persona no puede en su interior siquiera poder autoengañarse con él. Y continúa la sura diciendo, وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, y que es ambicioso en el amor por los bienes terrenales, por los bienes materiales. Muy bien. Tiene un amor extremo hacia el dunya y hacia los bienes mundanales. ¿Y eso qué efecto tiene en el ser humano? El efecto que tiene justamente es también la ingratitud y la avaricia. Volvemos a... Aquí el término Khair dice, tiene un gran significado dice, muy amplio, que abarca todo tipo de cosas. Dice como, por ejemplo, el amor, dice,
a las cosas que benefician, por ejemplo, la ciencia, la sabiduría, la devoción, el paraíso, la felicidad. Dice, no es algo reprochable para que el Corán lo vaya, digamos, a criticar. Entonces dice acá, el khair, dice, son los bienes, dado que tanto en esta sura como en otra también hablan de lo mismo. Entonces, cuando habla de los bienes, todos los bienes que pueda tener el ser humano, digamos, todo aquello de lo que se pueda beneficiar, todo aquello que pueda utilizar, todo aquel medio que lo va a transportar hacia el éxito, todo eso se puede tomar como khair, y entonces hay personas que son también ambiciosas con respecto al khair. Y aquí, ¿cuál es el tema? El tema es que no habla de mal. El mal, en árabe, digamos, son las cosas materiales, pero el khair va más allá de eso. Muy bien. Entonces, cuando el ser humano se vuelve avaro, se vuelve también, digamos, desagradecido y arrogante con Dios, entonces va a querer beneficiarse del khair, va a querer tenerlo todo, sin embargo, no va a poder. Muy bien. Bueno, entonces aquí dice que por esa razón, dice el mismo Corán, aquí, según los distintos exégetas, los distintos intérpretes del Sagrado Corán, toman este khair como todo aquello que, digamos, va a tener una buena esencia y que va a ser utilizado como medio para llegar, digamos, al éxito o a distintos tipos de beneficios. Por lo tanto, el hombre solo quiere para él todas estas cosas sin ser agradecido. Muy bien. Entonces el Corán nos hace reflexionar acá. Afalá ya'lamu, ¿acaso no sabe idha bu'thira ma fil qubur? Dice que cuando estén en los sepulcros van a ser resucitados, wa hussila ma fis sudur, y será revelado, será aclarado aquello que encierran en sus pechos. Inna rabbahum bihim yawma'idin lahamid. En ese día, por cierto, el Señor de ellos, de Dios, estará bien informado. También lo pueden hacer en forma de pregunta. ¿Y acaso no saben que su Señor ese día va a estar bien informado de ellos? Entonces, el término bu'thira se deriva de ba'thara, y esto significa revolver, sacar o extraer, dado que en el momento del Yawmul Qiyamah, en el momento de la resurrección, las gentes serán removidas y sacadas de sus tumbas. Entonces, la frase mafil kubur significa lo que hay en las tumbas. El qabr es la tumba, el kubur son las tumbas. Muy bien. Esto dice se debe al estado de los muertos, que aún si son polvos, o porque se encuentran en el anonimato, utiliza el término mafis kubur, lo que hay en, en las tumbas. Entonces, este dice, se utiliza para los seres irracionales. Esto se debe justamente a que lo que están sacando es el cuerpo del fallecido, digamos, del muerto. Lo mencionado, dice, no contrarresta el hecho de que un grupo de personas no esté sepultado, como por ejemplo quienes se ahogaron en el mar. Dice que esto es una generalidad de la que está hablando, porque muchas personas, bueno, no han sido enterradas. Sin embargo, sabemos que en el Yaumul Qiyamah, los cuerpos, digamos, van a volver
antes del Yom Kiyama para después que todo perezca. Es por esa razón que está hablando en forma general. No importa cómo murió, cuánto tiempo hace que Dios de una partícula sola puede volver a una persona a su forma como era original. Muy bien. El vocablo husila que utiliza aquí, husila, viene de tahsil, que significa descascarar, sacar el interior de una cáscara. También dice se utiliza para referir el refinamiento de las minas, la extracción de oro y de otros minerales preciosos. No obstante, se lo ha utilizado para referir toda extracción o refinación. En la ley en cuestión define la separación de las bondades y las maldades existentes en los corazones, como la fe y la incredulidad, las virtudes y los vicios morales, las buenas y las malas intenciones. En ese día, todo se manifestará individualmente y cada hombre alcanzará su recompensa y su castigo. Como dice la aleya 9 de la Sura Taret, dice, el día en que sean revelados los secretos. El término Yauma Idin, en ese día, y este énfasis en que Dios era consciente de los actos, los secretos de los corazones, pese a que Dios siempre está enterado de ello, se debe a que en ese día, es el día del Yaum al-Qiyama, el día del juicio, entonces Dios, acorde a lo que ha hecho cada hombre y acorde a lo que se ha registrado de cada hombre y a los informes que tiene cada hombre, va a establecer el juicio para cada hombre. Entonces, Dios conoce todos los secretos, los internos, los externos, pero el efecto de nuestro comportamiento se va a corporizar ¿cuándo? En el Yaum al-Qiyama. Y en ese momento es donde va a venir el castigo o la recompensa. Entonces se nos va a mostrar a cada uno nuestro informe, ¿sí? Como una persona, por ejemplo, que trabaja y que al final de mes tiene que mostrar un informe de su trabajo, a ver qué hizo. Entonces empiezan a ver el informe. Y en el informe, por supuesto, aquel que todo lo conoce, como dijimos antes, hace presentar este informe no porque no lo conozca, no porque no sepa, sino como una prueba de lo que la persona hizo. Muy bien. Entonces dice que el hombre, esto es una advertencia, porque el hombre, dice, cuando realmente es una persona creyente, sabiendo de este informe, sabiendo de que Dios conoce todas las cosas y que en el Yom Kiyama las va a presentar, aquí está el diploma, digamos, acá está el certificado, acá están los papeles de esta persona. Entonces la persona, si realmente cree, ese pensamiento de ese día que llegará es ni más ni menos que una barrera que va a separar a las personas de los pecados. La persona que es consciente no va a hacer los pecados porque no quiere sentirse en vergüenza ante Dios en el Yom Kiyama. En el Yom Kiyama ya se manifiesta y se evidencia que a Dios no se le ocultaba nada. Nosotros mismos ahora podemos vivir engañados por nosotros mismos, por nuestros propios actos, minimizar las cosas. Hacemos pecados sin que nadie nos vea y pensamos realmente que nadie nos está viendo, ¿no? Yo no recuerdo, creo que era Ayatollah Misbah, que decía que imaginen, sí, Ayatollah Misbah, pero no estar equivocado, que él decía, imaginen que están todo el tiempo con una cámara encendida. Como yo ahora, por ejemplo, estoy con una cámara encendida dando la clase adelante de ustedes. Imagínense si están las 24 horas con una cámara encendida que les está filmando todo lo que ustedes hacen. Seguramente hay muchas cosas que ya no van a hacer. Muchas posiciones, muchas poses, digamos, muchas cosas que los pueden poner en ridículo, siempre van a estar en una actitud de mantenerse perfectos, ¿no? Entonces, justamente, con respecto a esto, si nosotros realmente fuéramos conscientes de que todo nuestro
como se dice, nuestro informe de vida, se nos va a presentar y que está grabando toda nuestra vida, entonces realmente nosotros no caeríamos en los pecados y eso sería una gran barrera para que nosotros no caigamos en los pecados. Y en ese día, por supuesto, como dice Yauma Idin, en ese día Dios va a mostrar nuestros verdaderos. Muy bien. ¿Qué relación existe entonces entre los juramentos de esta sura y el objetivo de la sura? Y según una de las preguntas que se plantea en torno a esta sura es la siguiente. ¿Qué relación existe entre el juramento de los... Bueno, vieron que tiene dos partes la sura. Tiene una parte donde habla del juramento de los caballos que levantan polvo y todo lo que hemos dicho antes, caballos, también una interpretación que son camellos. Dice, y hace un giro, y entonces dice, Innal insana lavabihi la can, que es la tarea de que empezamos a ver. ¿Qué relación hay entre los caballos, el combate y esta frase? Entonces dice, siempre hay una relación entre el juramento y el desenlace del mismo. Entonces, esta expresión y esta elocuencia que tiene el Corán, se lo exigen de esta manera. Respecto a las arellas en cuestión, es probable que la relación esté basada en la existencia de hombres sacrificados que avanzan valientemente en el camino de la lucha, jihad, y sin descartar ningún intento, ofrecen por la causa de Dios sus vidas y sus bienes, todo lo que. ¿Cómo entonces puede haber hombres de tan extrema avaricia e ingratitud, hombres que no agradecen las mercedes divinas y que tampoco se sacrifican por su causa? Es decir, que haciendo hincapié en esto de la interpretación de la primera parte de la ley, que se refiere a los corceles que se dirigen al jihad. Entonces, ¿cómo puede haber personas en el mundo, como el imam al-Hussein, por ejemplo, que pueden conocer con tanta exactitud, digamos, los esfuerzos, digamos, la grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala para el ser humano, y entonces abandonarlo todo, 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 ser más que generosos, dando hasta su propia sangre en el camino de Dios, y por el otro lado hay personas que no pueden reconocer las mercedes divinas y son avaros, son ingratos. Muy bien. Entonces, dice, es cierto que se ha jurado por los corceles, por los caballos, pero también es cierto que su importancia se debe a que constituyen los medios de los combatientes y que en realidad se está jurando por la lucha de estos, es decir, por la lucha sagrada. Otra versión sostiene que la relación se debe a que estos animales avanzan velozmente en el camino de la complacencia divina, los animales que, digamos, van al jihad, ¿no? Y entonces se estaría preguntando al ser humano, ¿por qué no se someten a Dios? Dice, ¿acaso el ser humano no es más noble que estas criaturas? Entonces, también es otra pregunta. Aunque lo primero es un poquito más acertado. Pero también se puede hacer esa pregunta, ¿no? Fíjense, estos caballos, estos corceles, que son una verdadera bendición, y un medio y una herramienta para los, digamos, mujahidines, para los que están combatiendo en la causa de Dios. Y además, siendo que son animales, el hombre es una creación, digamos, más elevada que eso. ¿Cómo puede ser que el ser humano a veces no es capaz ni del más mínimo sacrificio y que solamente se quiere beneficiar de aquello que Dios le da, de las mercedes divinas, pero no dar nada a cambio? Entonces, no solamente no dar nada a cambio, sino que siempre está pidiendo. Nunca da y es avaro y es ingrato con Dios. Ese también puede ser otro mensaje. Inshallah, vamos a continuar con esta clase. La próxima clase nos quedan algunos puntos y algunas todavía. A ver, una lilla más. Queda. Podríamos terminarlo hoy. No vamos a terminarlo hoy si no están cansados, inshallah. Hay una pregunta que hay que hacer, ¿no? ¿Es que esto de ser avaro, esto de
de ser ingrato es algo que tiene que ver con la naturaleza del ser humano o de algunas personas, digamos, o algunas personas caen en este desvío por otra razón. Muy bien. Entonces, podríamos decir que esto es parte de la naturaleza. El hecho de innal insana lakanud, que el ser humano va a ser ingrato, va a ser avaro y ingrato, es parte de la naturaleza humana. Pero entonces dice, ¿cómo puede esto concordar con la conciencia viva y la percepción innata o fetri que lo convoca a ser agradecido con quien lo sustenta? Nosotros tenemos una condición fetri, una condición que viene de las piedras, a hacernos un interrogante. ¿De dónde venimos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Hacia dónde vamos? A agradecer al Creador, a conocer al Creador. Entonces, ¿cómo puede ser que haya una naturaleza en el ser humano de ingratitud y de avaricia cuando también está esta necesidad y esta tendencia a casi prácticamente, podemos decir, todo lo contrario, que es conocer a quien nos trajo al mundo y agradecer? Es un interrogante que se plantea respecto a numerosas aleyas del Sagrado Corán que describe al hombre en sus puntos de debilidad más sobresalientes. Por ejemplo, en Suratul Ahzab, aleya 372, dice, porque el ser humano es injusto e insensato. En otra parte dice que el ser humano es impaciente. En otra parte, que el ser humano es desesperado e ingrato. En otra parte, Dios dice que, por cierto, que el hombre se excede. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cuál es la naturaleza del ser humano? Muy bien. Hay una ley coránica que dice, por cierto, que honramos a los hijos de Adán y les conducimos por la tierra y por el mar. Les agraciamos con todo lo bueno y les preferimos grandemente sobre la mayoría de los que hemos creado. Entonces, la respuesta se esclarece si consideramos que el ser humano está conformado por dos dimensiones. Por esta misma razón, puede contarse entre los Eliyin, los de los grados supremos, o entre los Asfalus Safilin, los más ruines que existen. Si elige la educación de los maestros divinos y de los profetas, entonces se va a convertir en una persona agradecida, en una persona, digamos, en un verdadero ser humano. Y si no, si elige el camino de la ingratitud, el camino de la incredulidad, entonces se va a transformar en otra cosa. El ser humano, digamos, si bien tiene estas dos dimensiones, tiene a nivel general una tendencia hacia el bien. O sea, el bien es mucho más que el mal. ¿Cierto? Las personas buenas son más que las personas malas. Y el ser humano lo que necesita es esa educación. Por eso siempre se menciona esto de que el ser humano puede llegar a ser mejor que los ángeles o peor que los animales. Mejor que los ángeles, porque los ángeles no eligen hacer el bien, y el hombre elige hacer el bien, elige el camino del bien, o peor que los animales, porque el hombre verdaderamente se desvía a sí mismo, se pierde a sí mismo, se entrega a las pasiones, se olvida de Dios. Y los animales, cuando cometen los actos, digamos, que pueden ser abominables, como un animal que coma a otro, no sé, que coma a su tía, etc., lo van a hacer por instinto, no por elección. Esa es la diferencia. Muy bien. Y por último, habla del yihad, ¿no? Esta sura, hemos visto que gran parte de la sura habla del yihad, entonces el yihad es citado en muchas de las aleyas del Sagrado Corán. Sin embargo, vamos a ver que no siempre lo que está, digamos, la referencia que se hace al yihad es el yihad en cuanto a la lucha. También está el yihad del akbar, yihad, o el gran combate, que es el combate contra el propio nafes, el propio ego. Y también que, si bien el gran yihad es
jihad contra el ego, tiene un valor muy especial, tiene un valor excelso, el jihad o el combate por la causa de Dios en cuanto a las cuestiones, digamos, que tienen que ver con la defensa, ¿verdad? Y estos movimientos que hacen valientemente los soldados cuando se enfrentan a los enemigos para establecer la justicia y para establecer lo que a Dios le gusta en el mundo, como el Imam al-Hussein alayhi salam. Entonces, queridos hermanos, este fue el tafsir o fue la exégesis de la sura número 100, que es Suratul Adiyat, los corceles. Y si Dios quiere, con la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala, en la próxima clase continuaremos con la sura, ya les digo, la sura número 99, sura Az-Zalzala. Yo tengo una duda y después por favor contéstenme, yo creo que ya lo pregunté, es muy importante para mí. Si hemos visto la Suratul Kautsar, si llegamos a ver el tafsir de Suratul Kautsar o la pasamos, porque yo no tengo recuerdo de que hayamos visto el tafsir de Suratul Kautsar. Si ustedes no lo recuerdan, o por ejemplo no hay ningún video ni nada, bueno, avísenme y vemos Suratul Kautsar, porque a mí me parece que no la llegamos a ver y que la salteamos, y que ahí quedó. Después seguimos avanzando y ahí quedó. Pero bueno, como tarea después fíjense. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.